Este es el resumen semanal de la escuela sabática, la escuela del reino eterno de nuestro Dios. Estamos en el cuarto trimestre del año 2025. Lecciones de Josué acerca de la fe. Lección número 3. Monumentos de gracia. Versículo para memorizar. Porque el Señor, su Dios, secó el agua del Jordán ante ustedes, hasta que hubieron pasado. Lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, que secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días. Josué capítulo 4 versículos 23 y 24. Con el regreso de los espías, Israel estuvo listo para entrar en la tierra prometida. Aún quedaba una barrera infranqueable, al menos desde una perspectiva humana. El río Jordán durante la temporada de crecida. Sin embargo, nada puede detener al Dios vivo de Israel. Una vez más, Él demostró su soberanía como Señor de toda la tierra y de las aguas. Desde que Israel salió de Egipto, el problema nunca fue el poder de Dios para obrar maravillas, sino la preparación de su pueblo, que una vez más sería puesta a prueba con el llamado a santificarse. Al igual que sus antepasados caminando hacia las orillas del Mar Rojo, los israelitas levantaron el campamento por última vez antes de entrar finalmente a Canaán. Más de 400 años después de la promesa que Dios le hizo a Abraham, sus descendientes ahora caminaban de nuevo hacia la frontera de lo imposible. Desde el cruce del Mar Rojo hasta el cruce del río Jordán, Dios había convocado a su pueblo para demostrar que para Él nada es imposible. El arca del pacto iba ahora delante de ellos, mostrando que caminar sobre la tierra firme no es fruto del azar ni del resultado de una estrategia humana, sino una invención divina. Aquel cruce quedó registrado como un día extraordinario. Dos conjuntos de 2 espías marcaron geográficamente el lugar, con la intención de preservar su recuerdo. Sin embargo, la gran pregunta era si ese acontecimiento permanecería en la memoria de las generaciones futuras, ya que los humanos tendemos a olvidar, sobre todo las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Lamentablemente, con el paso del tiempo, se perdió de vista el significado espiritual de aquellas piedras, 12 en total. Este trágico olvido llevó a Israel no solo a la idolatría, sino también de vuelta a Egipto. La pregunta es, ¿qué de nosotros? ¿Cómo olvidamos las maravillas portentosas de Dios? Nos olvidamos de su palabra y nos volvemos firmemente hacia Egipto. Punto número 1. El cruce del Jordán. En Josué 3, del 1 al 5, al igual que en Números 14, 41 al 44, Dios pidió a los israelitas que se prepararan, especialmente para lo que estaban a punto de suceder. Es decir, Dios le pidió que se santificaran. Estaban por cruzar el río Jordán. Y ahora Dios les pide que se santifiquen, que se preparen para cruzar. Allí delante de ellos iba el arca. Ya no era una nube
de día ni la columna de fuego de noche. Era el arca. La presencia visible de Dios se mostraba en el arca, donde dentro de ella iban las tablas de los 10 mandamientos. Dentro de ella iba la vara del sumo sacerdote Aarón y una vasija que contenía el maná. Qué interesante, porque para poder prepararnos para entrar a la tierra prometida nuevamente, necesitamos guardar los mandamientos. Necesitamos ser guiados por la vara del pastor, nuestro pastor Cristo Jesús. Necesitamos también comer el maná, que es Jesucristo, nuestro mensaje. Ahora bien, el pueblo de Israel, si bien iba a entrar a la tierra prometida, no iban a entrar a Canaán a su manera o cuando ellos quisieran. La conquista de la tierra solo debía ser el resultado y tendría éxito si se seguían las indicaciones de Dios. ¿Qué lecciones para nosotros, mis hermanos? Seguir exactamente las indicaciones de Dios, seguir la guía divina y prepararnos para la entrada a la tierra prometida. Veamos ahora una cita inspirada en Testimonios Selectos, tomo 3, capítulo 20, página 90. Los que han educado su mente en el deleite de los ejercicios espirituales son los que pueden ser trasladados sin quedar abrumados por la pureza y la gloria trascendental del cielo. Puedes tener un buen conocimiento de las artes, puedes estar familiarizado con las ciencias, puedes sobresalir en música y en la caligrafía. Tus modales pueden agradar a los que te tratan, pero ¿qué tienen que ver estas cosas con una preparación para el cielo? ¿Qué tienen que ver en cuanto a prepararte para subsistir delante del tribunal de Dios? No te engañes, Dios no puede ser burlado. Nada que no sea la santidad te preparará para el cielo. Es la piedad sincera y experimental lo único que puede darte un carácter puro y elevado, y habilitarte para entrar en la presencia de Dios, quien mora en la luz inaccesible. En la tierra es donde debe adquirirse el carácter celestial o nunca podrá ser adquirido. Por lo tanto, comienza enseguida y no te lisonjees de que llegará el tiempo en que podrás hacer un esfuerzo ferviente con más facilidad que ahora. Cada día aumenta tu distancia de Dios. Prepárate para la eternidad con un celo como no lo has manifestado todavía. Educa tu mente en amar la Biblia, en amar la reunión de oración, amar la hora de la meditación y sobre todo la hora en la cual el alma comulga con Dios. Adquiere la mentalidad del cielo si quieres unirte con el coro celestial en las mansiones divinas. Punto número 2. El Dios de las maravillas. En Josué capítulo 3, versículos 6 al 17, vemos ahora el cruce del Jordán. Ahora las maravillas de Dios mostradas en este acto tan portentoso. Y es que nadie detiene un río que está caudaloso en su mayor crecida para que un pueblo pase. Jamás se ha visto a no ser que sea que se desvíe, pero milagrosamente de esa manera es una maravilla. Esto nos dice mucho sobre la naturaleza de Dios, el Dios a quien servimos, el Dios de las maravillas. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué maravillas el Señor ha obrado en tu vida? Yo sé que Dios ha obrado en ti. El problema es que lo has olvidado. Dios siempre está allí, actuando y obrando. Cada mañana que abrimos los ojos es una maravilla, es un milagro, es un portentoso acto de nuestro Creador. Pero siempre tendemos a olvidar las maravillas de nuestro Dios.
Para todos quiero recordarles la promesa que está en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 8, versículos 6 al 8. Dice: Así dice el Señor de los ejércitos: si en aquellos días esto parece muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo, ¿será también muy difícil a mis ojos? Declara el Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos: He aquí, salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra de donde se pone el sol, y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios en verdad y en justicia. Sí, mis hermanos, estas son las promesas de Dios de reunir a su pueblo otra vez en la tierra prometida. Y alguien podría preguntarse, pero ¿cómo vamos a ir allá si allá están en guerra? ¿Cómo iremos allá si tenemos el océano que cruzar para allá, si hay montañas? El Dios de maravillas es el mismo Dios en el tiempo de Josué y es el mismo Dios en nuestro tiempo. Pasemos al punto número 3 de la lección. Recuerda, es el título del punto número 3. Recuerda. Josué capítulo 4. Este capítulo registra el monumento que erigieran los israelitas después de cruzar el río Jordán. Ellos escogieron 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel. Estas 12 piedras vemos que funcionaban como una señal de recordatorio. En este caso, esta señal iba a funcionar como un monumento conmemorativo que les recordara a cada generación posterior el milagro de la travesía en el desierto y cómo Dios los introdujo en la tierra prometida. En lugar de estar repitiendo y repitiendo los milagros una y otra vez, Dios establece monumentos que evocan el recuerdo de sus grandes actos y suscitan respuestas significativas. Vemos las 12 piedras conforme al número de los hijos de Israel, porque el número 12 es el número de la autoridad, el número del gobierno de Dios. Veamos una cita inspirada. Libro Hechos de los Apóstoles. En la página número 16, el capítulo titulado La preparación de los 12. Dice la sierva del Señor de la siguiente manera: como en el Antiguo Testamento los 12 patriarcas eran los representantes de Israel, así los 12 apóstoles son los representantes de la iglesia evangélica. Note qué interesante. El número 12 siempre como símbolo del gobierno y de la autoridad de Dios. De igual manera, en el capítulo 7 del Apocalipsis, los versos del 5 al 8 muestran las 12 tribus de donde saldrán los 144,000. 12,000 de cada tribu. 12,000 por 12, 144,000. No olvidemos esto. Y recordemos que los 144,000 han de ser reyes y sacerdotes. Pero antes de ello han de tener una señal en la frente que es puesta por el mismo Dios. Ahora, ¿qué es la señal que es puesta en la frente de sus hijos? Algunos dirán, es el sábado. Pues vamos a decir que sí, pero también vamos a decir que no solamente el sábado. Porque veamos qué dice la Escritura inspirada. Joyas de los Testimonios, volumen 2, página 66. Dice lo siguiente: no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros hay muchos que no recibirán el sello de Dios en su frente.
tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su Maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron tan bien la profecía y los tesoros de la sabiduría divina, debieran haber actuado de acuerdo con su fe. Debieran haber mandado a sus familias tras sí para que por medio de un hogar bien ordenado pudieran representar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano. ¿Qué vemos aquí? Primero, decir que el sábado sí es un conmemorativo, es una señal. Cada sábado nos recuerda que Dios es nuestro creador y que Dios nos ha salvado también, nos ha redimido. Pero el sello de Dios, la señal en la frente de sus hijos, de los 144,000, incluye el guardar el sábado y todos los mandamientos, pero también afianzarse en la verdad, practicar y ser como Cristo. El punto número 4 de nuestra lección se titula Olvido. Vemos en Josué 4, 20 al 24, cómo era tan importante cómo recalca realmente Josué al pueblo de Israel la importancia de recordar las promesas del Señor, de no olvidar, porque como ya dijimos, tendemos a olvidar aquellas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y aquí vamos a analizar el texto de memoria de la lección, Josué 4, 23 y 24. Notemos especialmente el verso 24. Dice: para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días. Notemos que el texto dice ustedes, Josué hablando a la generación que en ese momento iba a cruzar el Jordán. Ustedes. ¿Por qué? Porque Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, eran los únicos que habían quedado de la generación que salió de Egipto. El resto murió en el desierto. Y la generación que ahora iba a cruzar el Jordán era la generación que había nacido en el desierto. Dios, a través de Josué, les está diciendo a su pueblo: no se olviden, no se olviden. La sierva del Señor, en una cita inspirada en notas biográficas en la página 193, nos recuerda esto. En 3 líneas dice: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Notas biográficas, página 193. Y llegamos así al punto número 5, titulado Más allá del Jordán. Aquí se nos presenta el Salmo 66, versículo 6. Convirtió el mar en tierra seca, por el río pasaron a pie. Alegrémonos pues en él. Salmo 66, 6. Sí, mis hermanos, tanto en el cruce del Mar Rojo como en el cruce del Jordán, señalan una nueva era en la historia bíblica, y ambos tienen un significado simbólico. ¿Cuál es este significado simbólico? Esto que apunta más allá de aquellos escenarios. El salmista celebra el acto redentor de Dios en su vida, refiriéndose a los ejemplos históricos del cruce del Mar Rojo y del Jordán. También el Salmo 114 lo vincula. Pero hay algo más allá, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que Dios está por hacer en nuestras vidas. Veamos, por ejemplo, una profecía que Dios ha de hacer en nuestros días
De tantas que hay en la Biblia, vamos a tomar una. Isaías capítulo 11, versículos 11 al 16. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, en Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán a los de el oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Secará el Señor la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel en el día que subió de la tierra de Egipto. Que Dios bendiga su palabra, que el sol de justicia alumbre nuestras vidas hoy y traiga paz a nuestro corazón. Amén.